Buenas noches. Esperaremos unos minutitos más para que empecemos ya con la clase, por favor, ¿ya? Sí, ok. Ok, Lick. Y ahora sí empezaremos, por favor. Ya están, creo que casi todos conectados. Buenas noches a todos. He visto que casi la mayoría ya ha presentado sus tareas, lo que tenían el día de ayer, para que vayan mandando. Los que han expuesto ya tienen obviamente su nota, que ya está calificada y he ido revisando los videos. Me falta calificar algunos, pero en su mayoría ya los he revisado, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar hoy nuevamente lo que es la parte teórica y también van a tener una tarea. A ver, denme un segundito, vamos a ver. La tarea que vamos a tener va a ser, hoy es nuestra cuarta clase, ¿verdad? Hola. Positivo, Sí, cuarta listen. clase. Sí, Ya. listen. Ya, nuestra cuarta clase vamos a hablar de lo que ya son los métodos de enseñanza y aprendizaje, lo que es el STEAM, lo que son los ABP, el método COLB, el método de estudio de caso, y vamos a hacer nuevamente una presentación de una propuesta de aula, ¿ya? Con alguno de estos métodos. No les estoy pidiendo que hagan todo su proyecto formativo o algo así, como hemos hecho el anterior, con una propuesta, ya sea del método COLB, ya sea del estudio de caso, pero ya no en el tema de hablarme de la parte conceptual, ya no de hablar de lo que es, ¿cómo se llama? Toda la parte teórica directamente. Yo propongo el método COLB en ese sentido, yo lo voy a implementar en lo que es enfermería, en lo que es medicina, arquitectura, derecho, etcétera, ¿ya? Es una actividad, por ejemplo, en la que ustedes van a poder ya ir desarrollando cada uno de estos métodos. Como les decía, lo que a mí me interesa es de que ustedes puedan ir ya teniendo la práctica de cómo van a implementar todo esto en su proyecto formativo, cuando ustedes presenten su proyecto de aula, de clase, de semestre, de año, ¿ya? Les he puesto también, creo que todavía no lo he puesto en la plataforma, apenas concluya la clase se los voy a poner. Les estoy poniendo un ejemplo de cómo se hace la propuesta de un proyecto interdisciplinario con un enfoque activo de ABP o aprendizaje por proyectos. Debe tener una actividad, un objetivo, un ejemplo real y cómo evaluaría. ¿Ya? Les voy a poner ese direccionamiento más o menos. Pueden hacer este trabajo o esta propuesta en una hoja, dos hojas, tres hojas, ya depende de ustedes. Ya, todo lo que vayamos a avanzar ahora, después vamos a ver en la quinta clase una parte teórica, para concluir ya, más que todo lo que es, lo, todo lo que son los objetivos específicos que tenemos dentro del módulo. Y la sexta, en ese módulo vamos a, Listen. Creo que se le fue la señal. Al parecer, sí. Hola, Listen, no se escucha. Se le fue la señal a Listen. ¿verdad? Ah, mejor, ¿no? Sí, mejor. ya, hola. La escuchamos, Doc. Ahora Te sí le escuchamos, escuchamos, Lick. Licen. Ya sí, van a disculpar, mi pequeña se le ocurrió desenchufar mi computadora en lugar de desenchufar su equipo, ¿ya? Pero a ver, les decía que lo que vamos a ir avanzando en esta clase va a ser teórica. Vamos a realizar una práctica, similar a la que han hecho, pero evitando ya lo que es, la introducción de la parte conceptual y todo, sí, directamente a la respuesta, ¿ya? Les voy a poner el parámetro más o menos de qué de qué manera presentarlo. La quinta clase la vamos a realizar, que sería la próxima semana, ¿verdad? La vamos a realizar igual con la clase teórica y ya sería la parte conclusiva de lo que son nuestros objetivos específicos del módulo. Serían estrategias, para la enseñanza, que una exposición oral, lectura, resolución de problemas, lo que es el aula invertida, la gamificación en aula,
y las estrategias de aprendizaje colaborativo, situado, activo, adaptativo y metaverso. Ayer habían dos de las colegas que han hablado precisamente de este tipo de estrategia de aprendizaje, lo que es el colaborativo, el activo, el metaverso, el adaptativo. Ya, entonces, todo eso vamos a avanzar y ustedes van a realizar una defensa final. Se va a hacer de la misma manera que el día de ayer, pero nos vamos a organizar de distinta forma, ¿ya? Eh, Cada uno de ustedes ya me va a presentar un plan de clase de un pregrado. Ya no van a ser las prácticas simples, directamente van a implementar todo lo que hemos ido avanzando con dos estrategias de enseñanza, ¿ya? O sea, poniendo lo que es la gamificación, con lo que es un aula invertida, más una resolución de problemas, digamos. Otra puede ser un aprendizaje colaborativo, más uno que sea activo y otro con un metaverso, digamos. Entonces van a proponer eso y vamos a ir ya, como les digo, obviando el tema de la parte introductoria, o sea, directamente la pregunta, la respuesta de lo que van a defender. Vamos a poner parámetros mucho más fijos de lo que es el tiempo, precisamente de lo que es las presentaciones, ¿ya? Yo sé que la mayoría, como el día de ayer, había molestia, ¿no? Precisamente por la hora, pero uno tengan en cuenta que esto es un posgrado y mayormente en el tema de las defensas se hacen, en mi caso me ha pasado varias veces que hasta incluso una de la mañana, 2 de la mañana nos hemos quedado defendiendo el tema de los trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos clases y horarios definidos en la que es la semana. Yo no puedo ver la manera de programarles, digamos, otra clase más porque no sé la disponibilidad de tiempo que tienen. Como me han indicado ayer, la mayoría pasa clases, tiene inspecciones, exámenes, actividades, entonces mucho más difícil, ¿no? Así que nos vamos a poner esos límites de tiempo para la siguiente defensa, que ya va a ser su defensa final, que es sobre 30 puntos. ¿Ya? Ahora, las personas que me han presentado sus defensas, sus videos hasta ahora, yo los voy a tomar en cuenta. He visto que la mayoría recién se ha enterado, lamentablemente, y algunos han mandado tarde. Entonces, no he podido habilitar sus tareas el día de ayer, de lo que me pidieron. Recién lo voy a hacer ahora. Pero, por favor, esta es la última vez. La próxima clase, que igual tengan sus defensas o que yo les pida algo, no voy a volver a recibir nada que esté fuera de horario. Ustedes son futuros docentes, futuros formadores de profesionales, entonces tienen que ver también la manera de que ustedes ya vean la perspectiva de la parte docente, ¿no? Cómo les van a exigir a sus alumnos de que presenten en una fecha o de una manera determinada sus exámenes, sus tareas. Entonces hay que darnos un poquito más de tiempo en eso, ¿ya? Ahora empezaremos con la clase. Listen, buenas noches. Buenas. Buenas noches, Listen. Quería consultar si se había llamado Listan. Tuve un percance con el internet. Me desconecté por unos 15 a 10 minutos y también cuando el audio se perdió por un momento. Entonces no sé si ha llamado la lista o está todavía pendiente. Todavía está pendiente. El día de ayer no he llamado lista porque tenía la idea y la esperanza de que todos puedan hacer su defensa ayer. He tratado de direccionarme en el tema de poder ayudarlos, ¿no? De forma personalizada, las dificultades que puedan tener y han tenido, tal vez alguna observación en sus presentaciones, que como les digo, las observaciones no significa que esté mal, porque estamos para aprender precisamente en lo que es este posgrado, ¿no? Entonces, por eso les trato de hacer observaciones o preguntas. He tratado de hacerlo lo más individualizado posible, de que cada uno vaya dispersando esas dudas, pero no nos ha alcanzado el tiempo. Así que por el día de ayer yo voy a tomar en cuenta la asistencia para todos, ¿ya? El día de hoy y las próximas clases sí voy a llamar lista, pero yo creo que va a ser el rato del descanso o en cualquier momento, ¿ya?
pero Muchas todavía no he gracias. llamado la lista, colega Miriam. Ya, muchas gracias, Lisa. De nada. Ahora, no sé si pueden ver la presentación, me avisan, por favor. Se mira, Lisa. Se ve, Ya, Lisa. súper. Deme un segundito, por. Ya. A ver, hemos ido hablando todos estos días de lo que es netamente el método de lo que es enseñanza, aprendizaje. Hemos visto las partes conceptuales. Ustedes han ido viendo cuál es la metodología activa o tradicional. Entonces ya tenemos, ¿no ven? Base igual a la práctica que ustedes han realizado, ya tienen una idea más clara de lo que es la parte introductoria precisamente de lo que es la metodología didáctica, ¿no ven? Ahora vamos a ver qué métodos y cuáles son las estrategias que vamos a poder ir usando. A ver, ah, ahí se ve, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿Ven Licen. todo? Sí, Licen. Ya, súper, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya, a ver, hemos dicho, recapitulando, que los métodos de enseñanza-aprendizaje son caminos, ¿no ve? Procedimientos, son formas de organizar, es la planificación que realizamos nosotros, es el estudio incluso que hacemos, ¿no ve? Para ver de qué manera vamos a poder, qué procedimientos, qué técnicas, qué instrumentos vamos a utilizar, ¿no ve? Los docentes. ¿Y de qué nos sirve esto? Para orientar a los estudiantes en qué hemos dicho, en la adquisición de conocimientos, en el desarrollo de habilidades y la formación de actitudes y valores. Constituyen un puente entre lo que es la teoría y la práctica, ya que determinan cómo se enseña y cómo se aprende. Ya hemos dicho, ¿no ve? Lo que es, qué era la enseñanza y qué era el aprendizaje. La enseñanza está direccionada netamente a lo que es el docente. Entonces, determina esto cómo vamos a ir a enseñar, qué procedimientos, qué estrategias, qué planificación vamos a realizar. Y el aprendizaje, cómo el estudiante va a lograr adquirir esos conocimientos. Ahora, en la educación universitaria boliviana, nos dice particularmente en las instituciones como la Universidad Amazónica de Pano, la UAP, estos métodos deben responder a realidades diversas, estudiantes jóvenes que inician su formación profesional, adultos en posgrado que ya cuentan con experiencia laboral, o también pueden ser adultos que estén realizando una segunda carrera o que recién han podido tener el tiempo y la disponibilidad de poder empezar a estudiar una carrera profesional, ¿ya? Por ello, la selección del método depende de los objetivos de la materia, del perfil del estudiante y el contexto sociocultural, en este caso amazónico y nacional. Ese sería el resumen de todo lo que hemos ido hablando, ¿verdad? Hemos hablado de cómo identificar el perfil del estudiante, de qué manera hay que ver, de cumplir los objetivos que tenemos, de acuerdo a eso, qué procedimiento vamos a usar, qué planificación vamos a realizar, para que todo este proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes sea eficiente. Entonces, eso es todo lo que hemos ido viendo en estos pasos. Ahora vamos a ver dos conceptos. Zabalza nos dice que los métodos de enseñanza-aprendizaje son que estructuras organizativas que permiten desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma coherente, intencional y planificada. Díaz Barriga nos dice, son estrategias que articulan la actividad del docente y la del estudiante, que están orientadas a qué, al logro de aprendizajes significativos. Entonces nos dice que esta estrategia eh, va a ir formando, se va a ir diseñando qué rol, qué actividad va a tener el docente para que, y la del estudiante, o sea, qué criterios va a tener cada uno dentro de lo que es la formación y la enseñanza para que realmente se pueda obtener las metas o los objetivos de la materia, del semestre, del año, que así demuestren que hay un aprendizaje significativo. ¿Y de qué manera hemos dicho que hay un aprendizaje significativo? Cuando
nuestros estudiantes pueden tener un razonamiento crítico y pueden desenvolverse en casos reales y ya en la práctica profesional, ¿verdad? Ahora, en síntesis, son instrumentos pedagógicos. ¿Por qué? Porque estamos enseñando, que guían la interacción entre lo que es el estudiante docente, el contenido, para alcanzar aprendizajes pertinentes y aplicables en la vida real. ¿Se acuerdan que en las primeras clases, bueno, según hemos visto, qué metodología estaba direccionada al docente, qué metodología al estudiante y cuáles estaban direccionadas a lo que era el contenido de lo que íbamos a enseñar? ¿Se acuerdan? Sí, Doc. Sí, Lick, sí. Ya. ¿Cuáles eran esos que estaban direccionados al contenido? ¿No era lo que eran de libre cátedra, dice? No, bueno, en la metodología clásica. ¿Perdón? Pero no era la metodología clásica la que yo clase de la semana pasada. La que básicamente gente da libre cátedra a los estudiantes. Hemos hablado de lo que era la tradicional, que era netamente el docente, la activa, que era la del estudiante, y habían dos que estaban direccionadas a lo que era el contenido. Una que era la mixta y la otra, ¿cuáles eran? Jóvenes. Híbrida. Ah, Híbrida, muy Doc. bien. ¿Y cuál era la otra? Mixta Mixta, o híbrida. híbrida. Mixta. Y había una más, ¿verdad? ¿Cuál era? Mixta híbrida. La invertida. Ajá, han hecho su tarea, han defendido ayer, han hecho video y no se acuerdan. ¡Qué barbaridad! Espérate un ratito, por favor. A ver esta parte. Deme un segundito. Y ya, a ver, vamos a volver a compartir. Ya, entonces, esas son las metodologías que están direccionadas tanto a lo que es el estudiante, cuál es al docente y cuál es al contenido. Esas metodologías, chicos o colegas, tienen que aprenderse de memoria, o por lo menos tener ya un parámetro fijo, ¿no? Decir, esa metodología está direccionada a lo que es el docente, esta metodología al estudiante, existe esta otra que es mixta, existe otra que es así. Entonces, ¿por qué? Porque con lo que vamos a avanzar ahora, les dije, vamos a ver lo que es un proyecto formativo. ¿Ya? Ustedes tienen que poner todo eso en el desarrollo de su proyecto formativo, o sea, les sirve. ¿Qué metodología van a usar? ¿Qué actividades van a realizar? ¿Qué práctica? ¿De qué forma van a evaluar? ¿Qué instrumentos van a usar? ¿Qué técnicas? O sea, todo. Todo eso les sirve. Entonces, por qué son importantes el poder aprender este tipo de métodos? Porque nos dice eso. En síntesis, son instrumentos pedagógicos, porque nos ayuda a nosotros para delimitar y ver de qué manera como docentes vamos a poder realizar una estrategia y también de qué manera podemos hacer una estrategia para el estudiante y de qué manera vamos a aplicar todo ese contenido a esos otros dos o de esas otras dos maneras, no esos otros dos, de esas dos, tanto como docentes y al estudiante, porque tenemos que lograr que nuestros estudiantes aprendan, de que puedan desenvolverse, ¿no ve? Puedan tener el mismo nivel de preparación, el mismo nivel profesional que cualquier otra persona que haya salido en cualquier otra universidad.
Ahora, hemos dicho que los tipos, no, ahora vamos a ver los tipos de métodos de enseñanza y aprendizaje. La anterior vez lo habíamos nombrado en forma rápida. Hemos dicho los tipos de métodos de enseñanza y aprendizaje son. Ahora los vamos a desarrollar, ¿ya? Vamos a ver lo que es el STEAM y el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, que es el ABP, el método COLB, el método de estudio de caso, ¿ya? ¿Qué es el STEAM o el aprendizaje basado en proyectos? Primero, el STEAM es un enfoque. Precisamente ahí están sus iniciales en inglés, que nos dice que es, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. ¿Lo ve? Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics. Ahora surge como evolución del modelo STEAM, incorporando las artes para dar cabida a la creatividad, la comunicación y la dimensión social de los proyectos. ¿Qué hace este modelo? Este modelo propone que los estudiantes aprendan resolviendo problemas reales desde una perspectiva interdisciplinaria. Ayer hablaban algunos colegas precisamente donde estaban incorporando este tipo eh, de método de lo que era la resolución de problemas reales, pero algunos lo han planteado de una forma dinámica, otros lo han implementado mezclando lo que es la parte más participativa y sumativa, dentro con lo que es juegos, ¿no? Con la gamificación y todo. Entonces, por eso les dije, es interesante que vayan ya realizando una parte mixta dentro de lo que son los enfoques y las metodologías y las estrategias, porque eso hace que sea innovador, ¿ya? Ahora nos dice entonces que este método propone a los estudiantes que aprendan resolviendo problemas reales desde una perspectiva interdisciplinaria. Ahora, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos, el ABP? Se convierte en la metodología ideal para implementar el STEAM, ya que plantea que los estudiantes desarrollen un proyecto a lo largo de un periodo, integrando conocimientos tanto teóricos como la investigación aplicada y el trabajo colaborativo. Existen diversos tipos de investigación, ¿ve? Entonces, está direccionado a lo que es una investigación aplicada. Me imagino que ustedes cuando han visto lo que es metodología en lo que era la parte de la universidad, les han explicado, ¿no ve? ¿Qué tipos de investigación hay? La explorativa, la aplicada, la simple, la monografía, etcétera. Entonces, este tipo de aprendizaje basado en proyectos está direccionado a la investigación aplicada y el trabajo colaborativo. Ayer una colega nos ha hablado de ese tipo de trabajo. Ahora, según Larmer, Mergendoller y Voss, nos dicen que el ABP es un método sistemático de enseñanza que involucra a los estudiantes en un proceso extendido de investigación de un problema complejo y real. Esa es la clave, tiene que ser real, lo que promueve competencias de pensamiento crítico, colaboración y comunicación. Entonces, es una investigación completa porque está promoviendo el razonamiento que queremos con nuestros estudiantes, que exista una colaboración entre pares, que trabajen en equipo, que trabajen en grupo, y así se mejore también la comunicación entre ellos y aprendan a realizar este tipo de trabajos dentro de las instituciones en las que vayan a trabajar. ¿Ya? Ahora, las características principales del STEAM y el ABP son interdisciplinariedad, enfoque en problemas reales, trabajo en equipo, creatividad y aplicabilidad, proceso investigativo. A ver, la interdisciplinariedad nos dice que es integrar conocimientos de ciencias naturales, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes. O sea, no es de que solamente se va a basar en un solo tipo de disciplina, ¿no ve? No, tiene que ser solamente derecho y nada pueden tocar. Tiene que ser solamente ingeniería y no puede entrar nada de lo que es leyes, no puede entrar nada de lo que es matemáticas, no puede entrar nada de lo que es salud. Entonces, existe una interdisciplinariedad. Ahora, enfoque en problemas reales. Los proyectos nacen
precisamente lo que son los ABP, de necesidades concretas del contexto social, económico y ambiental. Obviamente pueden ser de otros aspectos más, pero los principales son los sociales, económicos y ambientales. Trabajo en equipo, los estudiantes, como decíamos, asumen roles diferenciados de investigador, diseñador, comunicador, evaluador, planificador, el que va a hacer, plantear la resolución de problemas, el que va a hacer las referencias bibliográficas, el que va a ver la toma de muestras, el que va a hacer la toma fotográfica, el diseño de la propuesta. Entonces, va a ser un trabajo en equipo donde cada uno va a ir realizando y haciendo su aporte dentro de lo que es esta investigación, este trabajo. Creatividad y aplicabilidad. No solamente busca soluciones técnicas, sino también socialmente viables y culturalmente sensibles. No es solamente de que, a ver, la solución, sí, del tema de las construcciones, por ejemplo, en Pando es porque tiene que ser los materiales de esa manera, punto. No. Entonces, sino decir, sí, se tienen que realizar una adecuación dentro de los materiales, de que no son los materiales adecuados dentro de lo que es la construcción, la infraestructura de las casas, por eso hay mucha humedad, y también de qué manera ver la parte económica, ver la parte social, ver que sea viable, además de que mantenga el tipo de vivienda característica del lugar o por lo menos del casco viejo, entonces culturalmente sensible, digamos, o con respeto a algunas culturas que puedan haber en si están relacionadas con ese tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de turismo, en el caso de lo que es historia, que se relaciona con lo que es la cultura. Ahora, el proceso investigativo implica formular preguntas, diseñar prototipos, probar soluciones y presentar resultados. Dentro, como les decía, dentro de la diversidad de las investigaciones, los puntos básicos son esos. ¿Cuál es la formulación de preguntas? Hacer el planteamiento del problema y la formulación del problema, ¿no ve? Y de esa manera vamos a plantear lo que son nuestros objetivos. De acuerdo a eso, vamos a poder plantear soluciones, que serían los objetivos, de qué manera es de que vamos a solucionar, que son los objetivos específicos y el objetivo general. Se va a hacer el estudio, que va a ser todo el marco teórico, el marco conceptual, el desarrollo de la investigación, y se presenta, ¿no? A ver, esta es la propuesta que se va a realizar, esta es la propuesta que se está planteando para esa problemática y cuáles serían los resultados a esto. Dentro de, obviamente, lo que hemos dicho, la parte social, cultural y lo que es toda su aplicabilidad, la creatividad, viendo también la parte interdisciplinaria, de que exista una colaboración, ¿ya? Ahora, por ejemplo, un ejemplo práctico en Bolivia, dentro de lo que es nuestra universidad, podemos ver la carrera de ingeniería ambiental, lo que es el pregrado, bueno, en la universidad o también un posgrado en turismo sostenible. Como les decía, ustedes pueden direccionar este tipo de metodología tanto cuando ustedes sean docentes de la universidad con los estudiantes o también en un posgrado ya como ahora, ¿no? Más adelante ustedes puedan estar dictando una docencia dentro de una materia, de una carrera en específico o también puede ser, sí, en lo que es educación superior, pero que esté diseñado, puede ser a esos dos, ¿ya? Que tenga ¿qué? Diseño de biodigestor artesanal, dice en comunidades rurales de Pando para generar un biogás a partir de residuos orgánicos, que son el estiércol, restos vegetales, residuos de mercado. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Nos dice ciencia, tecnología, ingeniería. Estamos viendo ¿qué? La interdisciplinariedad, ¿verdad? ¿Y qué estamos viendo? ¿Cuál es lo que es la creatividad y la aplicabilidad? ¿Es socialmente viable? Sí, porque es a partir de residuos. Tiene lo que es los restos de estiércol, restos vegetales, residuos de lo que es el mercado. Entonces, estamos implementando la ciencia en qué? Comprensión de procesos biológicos. Vamos a aprender de qué manera va a funcionar todo lo que es la parte química, biológica, la fermentación, la anaerobia, la tecnología para hacer la selección de materiales locales que puedan realizarse este diseño de biogestor con un bajo costo. Nuevamente, ¿para qué? Para ver lo que es socialmente viable y culturalmente sensible, buscando soluciones técnicas.
Ahora, el arte, elaboración de materiales didácticos, campañas creativas de sensibilización comunitaria. ¿No ven? Porque ese proyecto está direccionado a una comunidad rural para que puedan generar un biogás. Ahora, matemática, cálculo de volúmenes de gas, costos de instalación, estimación de ahorro económico. Entonces, ¿cuál sería el resultado esperado? Una solución sostenible que reduzca la tala de la leña y genere energía limpia y mejora la calidad de vida. Ahora, precisamente que estamos viendo, ¿no? Que ya hay quemas, hay incendios, hay un tremendo incendio que tenemos en el país. Entonces, tenemos que ver que sea un proceso con enfoque en problemas reales y que tenga una creatividad y aplicabilidad. ¿Ya? ¿Están entendiendo hasta ahí? Sí, Doc. ¿Alguien aparte de la compañera que haya entendido o no entendido? Sí, dicen. Ya. Pero no se me duerman, ¿ya? No estén viendo su Estamos partido, no atendiendo estén ahorita. cenando todavía, por favor. Les voy a dar sus 15 minutitos para que vayan a comer su pollito. Gracias, Liz. Gracias, ¿Ya? Lisa. Ya. Ahora, seguimos. Dice, a ver, hemos visto el ejemplo. ¿Cuál es la ventaja de este enfoque de STEAM y ABP? La pertinencia social. ¿Por qué? Porque los proyectos van a ir a responder lo que hemos dicho, problemas locales. En este caso hemos hablado de lo que era la quema, ¿no ve? La quema indiscriminada, la tala de leña indiscriminada, y más bien estamos ayudando a generar una energía limpia con el ejemplo, o sea, basándonos en el ejemplo, ¿no? Entonces dice, responde a problemas locales que generan una motivación y compromiso. Ese es un concepto de Díaz Barriga del 2019. Ejemplo, estudiantes diseñan un sistema de cosecha de agua de lluvia para comunidades sin acceso al agua potable en Cobija. No sé si han visto, existen varios diseños, por ejemplo, de poder hacer la recolección del agua de lluvia y se hace una filtración con lo que es el sol, incluso usando las mismas botellas de plástico en lugar de, porque sabemos que tarda mucho tiempo en poder disolverse, que es dentro de lo que es el daño ecológico. Entonces, sería una manera de poder presentar un proyecto que está solucionando un problema local. ¿En qué? En lugares que no tengan acceso al agua potable. Aprendizaje significativo. El estudiante va a poder relacionar todo lo que nosotros ya les hemos ido enseñando en la parte teórica con la práctica. Así, por ejemplo, como yo les he dado, ¿no ve? Les he dicho, a ver, lo que es el método tradicional implica al docente, el método activo, el estudiante, el mixto es esto, este es este otro. Ahora, ¿cómo aplicarían esto ustedes ya en su práctica docente para evitar la deserción estudiantil, para ver de qué manera ustedes realizarían una aula invertida, etcétera? Entonces, ya han tenido su relación teórica y lo han podido implementar en forma práctica, ¿ve? Para ver de qué manera ustedes lo van a hacer en su docencia. ¿Y eso en qué nos ayuda? A consolidar conocimientos duraderos. ¿Por qué? Una cosa puede ser que el docente se desganite, como ahorita yo haciendo mi monólogo, no ve explicándoles todo lo que es la parte teórica, todo lo que es conceptos, de qué manera viene aquí, con ejemplos de qué ventajas, desventajas, pero la mayoría tal vez me presta atención, tal vez no, tal vez están haciendo otra cosa. Entonces, el momento en el que ya tengan una práctica real, como ha sido el de presentarme su práctica de aula, buscan ustedes, ¿no? Vuelven a leer, investigan, dicen, ah, ok, a ver qué podría hacer, de qué manera puedo implementar eso. Entonces, ¿qué hacen? Están ya consolidando ese conocimiento. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer con sus estudiantes, que todo lo que ustedes les vayan a dar en teoría, tienen que buscar una forma práctica de que ellos consoliden ese conocimiento. Por ejemplo, así, a ver, ya, mis estudiantes están direccionados en lo que es la parte de auditoría, la parte de economía, lo que es administración. Perfecto, investiguen cómo se va a hacer la creación de una sociedad comercial. Entonces yo les puedo decir, el artículo 20 del Código de Comercio dice eso, el artículo dice eso. Ahora muy bien, ¿cuál es su práctica? Vayan y busquen toda la documentación y ustedes me van a presentar todo lo que significa, así como si estarían abriendo su sociedad comercial. ¿De qué me sirve eso? Ya saben cómo lo tienen que hacer.
cómo tienen que direccionarse, dónde tienen que ir a preguntar, cuánto tardo en sacar mi formulario, cómo tengo que llenarlo, qué tengo que presentar, necesito garante, no necesito garante. Entonces ya han tenido la práctica para poder hacerla dentro de lo que es su vida profesional, de su emprendimiento, de lo que sea. ¿Ya? Ahora, desarrollo de competencias transversales, nos dice que es otra ventaja, que es trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, gestión de proyecto. ¿Ve? Hemos dicho que aprenden a trabajar entre varias personas, porque uno cuando vaya a ejercer en la parte profesional mayormente trabaja con otros profesionales, ya sea de la misma área, de otra área, pero hay que aprender a trabajar en equipo, a comunicarse, a que a veces uno mayormente toma el liderazgo, ¿no? A ver, no estamos trabajando bien, ya, chicos, nos organizaremos, haremos esto de esta manera, o ustedes, ¿no? Van a identificar eso dentro de sus mismos grupos de estudiantes, que realmente se gestione lo que son los proyectos. La motivación intrínseca. El aprendizaje deja de ser memorístico, como hemos dicho, solamente teoría, 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 y se convierte en un reto personal y colectivo. Lo que yo les decía el día de ayer. ¿Qué es el tema de poder ver prácticas, de ver cómo implementar metodologías, cómo hago que mis estudiantes no abandonen la universidad? Es un reto, es un desafío que nosotros nos hacemos en la parte personal como docentes, pero viendo también la parte colectiva, ¿no ve? Que son nuestros estudiantes. Entonces tenemos que ver de qué manera evitar solamente lo que es memoria, 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 y tratar de que ya se vaya relacionando la parte teórica con la práctica, y de esa manera tenemos una motivación tanto para cada estudiante en sí como para el mismo curso, ¿ya? ¿Alguien creo que está levantando la mano? Estoy mal. Hola, chicos, colegas, ¿me están escuchando? Sí, se le escucha, Lick, se le Sí, listo. escucha. Sí, está bien. Ya, Se le escucha, Lisa. ya, gracias. Ahora, preparación para la vida profesional. Formar a los estudiantes para enfrentar desafíos complejos en el mundo laboral. Esa es obviamente la meta de todo docente, ¿no ve? De toda área, de toda profesión, de cualquier materia. Nuestra motivación principal es el de prepararlos para la vida profesional. Y este enfoque está direccionado a eso, porque es mucho más práctico, ¿verdad? Está direccionado a lo que es y a su práctica, su razonamiento crítico, su planificación, buscar estrategias, de que se comuniquen entre ellos y vayan en la forma interdisciplinaria. Entonces, ver la parte social, económica, cultural, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las desventajas o limitaciones? Obviamente, toda metodología, toda estrategia, toda planificación, todo enfoque tiene ventajas y desventajas. En este caso, nuestra desventaja es que requiere tiempo y planificación como en todo lo que hemos visto, ¿verdad? Los proyectos son mucho más largos y complejos que las clases tradicionales. Entonces, en lugar de ir y dar la parte conceptual como docentes, que sería mucho más sencillo, tenemos que ver, por ejemplo, hacer el resumen de una ley. A ver, no puedo darles 3.583 artículos, tengo que hacer el resumen, a por lo menos explicarles 50 o 100 artículos que les sirvan, ¿no? A ver, en la parte de que es estructuras, me centraré en lo que es lo más importante, porque yo como profesional en esa área ya sé qué es lo que más van a necesitar y no tanto la parte conceptual, digamos, ¿no? Entonces, es un tiempo largo que se necesita para esa planificación de clase y no solamente basándonos en lo que es lo tradicional. Ahora, un ejemplo, un proyecto de biogestor puede tardar un semestre completo. Ustedes les explican cuál sería la teoría, de qué manera se podría realizar, qué materiales se tienen que tener, bla, 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 y la forma en la que lo van a elaborar, primero la parte teórica, realizar el ensamblaje, el poder presentar el proyecto, digamos, ya encaminado, qué tipo de desarrollo va a tener, a qué comunidades va a ayudar. Entonces, puede llevar todo el semestre. Incluso a veces un proyecto lleva todo en lo que es la parte anual, inician con la parte teórica
a principio de año y concluyen ya con la presentación del proyecto y su implementación al final del año con su evaluación final, ¿no? Entonces, esa es una desventaja, que es un tiempo mucho más largo para su planificación docente. Necesidad de recursos. Se necesita materiales, laboratorios, accesos a las tecnologías. El 99% de todos ustedes me han mencionado que es una parte negativa, especialmente en Cobija, ¿no? Porque tenemos un limitante en lo que es la parte tecnológica. El acceso a la parte tecnológica, ya sea por la luz, el tema de la conexión. Entonces, dice acceso a la tecnología, lo que en universidades públicas bolivianas a veces es limitado. Por ejemplo, la UAP tiene lugares donde hay internet gratuito, ¿no ves? Se pueden conectar, pero es limitado, porque obviamente tiene un costo. El tema de la luz, el tema de la conexión, si no estoy mal, el tema de los aires, de la luz que paga la UAP al año, al mes, creo que son 300.000 bolivianos. O sea, imagínense el tema de poderles dar esa facilidad en lo que es infraestructura dentro de lo que es las aulas, ¿no? Entonces hay que ver también el tema de poder ver si tenemos acceso a esas tecnologías. Saber dentro de las aulas que hay acá, tenemos computadoras en cada curso, ¿no ve? Puede ir, ustedes van como docentes, ponen su clase, pueden conectar su computadora, cada curso tiene su equipo de sonido para que puedan hacer una presentación, mostrar un video, tienen su propio data, entonces tienen material para que ustedes, o recursos, perdón, para que ustedes puedan dar, pero en algunos casos sí existen esas limitaciones. Ya especialmente, como yo les comentaba, en la universidad pública, por ejemplo, en la San Simón, teníamos que pedir con meses de anticipación el uso de los datos que habían en la carrera, digamos. El tema de los mismos asientos, la cantidad de estudiantes, los asientos eran limitados. La mayoría, si llegabas tarde, tenías que escuchar tu clase parada. Entonces, por eso puede ser que en algunos lugares se encuentren con esas limitantes, ¿no? Otra desventaja es la formación docente. Muchos docentes aún tienen un enfoque tradicional y no siempre saben guiar proyectos interdisciplinarios. A veces, por tratar de buscar el tema de, ya, yo voy a dar teoría, 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 y directamente voy a evaluar si el proyecto ya funciona, el proyecto final. Y no ve toda la parte, a ver, me formaré, de qué manera puedo ayudarlos en lo que es el acceso a la tecnología, los puedo direccionar en este tipo de enfoque, digamos, en lo que es el ABP, en lo que es el método COLP. Entonces, a veces, si no existe una formación constante de nosotros como docentes, no vamos a poder guiar a nuestros estudiantes y nos vamos a basar netamente en, me presentan el trabajo, califico y punto. Si aprendiste bien, si no también, como mayormente se hacía antes, ¿no? Evaluación compleja. No basta con exámenes escritos. Se requieren rúbricas, autoevaluaciones, coevaluaciones. No existe una evaluación tradicional. Tiene que existir diferentes tipos de evaluaciones. Por ejemplo, puede ser una evaluación escrita, empezando en lo que es la parte teórica, ¿no ve? Puede ser una autoevaluación. He cumplido con la presentación de la primera parte, de los objetivos generales, mi metodología, mi planteamiento del problema de mi proyecto, una autoevaluación, coevaluación. A ver, tú vas a calificar el proyecto de tu compañero, ustedes van a calificar a este otro proyecto de sus compañeros y ellos al de ustedes. A ver, esta parte de la presentación de su primera defensa de que han realizado este proyecto, voy a poner criterios específicos de lo que es lista de cotejo, de lo que son rúbricas. Entonces, tienen que haber diferentes tipos de evaluación para que puedan llegar a su nota final. Desigualdad en equipos. A veces un grupo depende demasiado de los estudiantes más responsables, lo que puede generar conflictos. Todos como estudiantes hemos visto eso, ¿no? Mayormente cuando hay trabajo en equipo, solamente son 2 o 3 los que trabajan. Muy pocas veces son los que todos, que hagamos esto, que miren, participemos, que hagamos, que cumplamos la tarea, que busquemos esto más, podemos presentar esto. Mayormente dependen, ¿no? Ay, sí, el Juanito lo va a hacer, no, el Pedrito lo va a hacer, no, la talcita lo va a hacer. Entonces, esa es una desventaja. Ahora, ¿cuál es la relevancia de este enfoque para la educación universitaria en Bolivia? En universidades que atienden tanto a jóvenes recién egresados de secundaria como adultos, también en posgrado o pregrado,
El enfoque STEAM o ABP permite conectar la teoría con la realidad, en este caso amazónica, que serían los problemas del medio ambiente, salud comunitaria, desarrollo sostenible, como ejemplos básicos. Hay muchísimos más, ¿ya? Que puedan irse relacionando. Fomentar innovación social y tecnológica, tan necesaria en contextos rurales como urbanos, en lo que es su desarrollo. ¿Ve? Promover el emprendimiento, ya que muchos proyectos pueden convertirse en microempresas o servicios comunitarios. Por ejemplo, a veces en la misma universidad les mandamos a hacer, digamos, un proyecto a nuestros estudiantes y ellos ven de que sí, realmente se es factible y es su emprendimiento y empiezan ya directamente con eso. Entonces ya los estamos impulsando a convertir su microempresa, a empezar con ya su parte de poder implementar su carrera, pero en su propio emprendimiento. O que puedan realizar servicios comunitarios, como decía, por ejemplo, el otro día el compañero, de crear lo que era la parte como el consultorio jurídico popular, pero en la parte de administración. Entonces, ese es un servicio comunitario. O la colega que habló de lo que era derecho, de dar lo mismo con estudiantes de derecho desde primer año, ¿no? Que puedan dar una información por lo menos básica de lo que era derecho y aún así, y que pueda ir aumentando con los estudiantes de los otros cursos. Entonces, esos son servicios comunitarios. Ahora, el aprendizaje basado en problemas, hemos hablado ahorita de lo que es el STEAM, ¿verdad? Ahora, el aprendizaje basado en problemas es una metodología activa que sitúa al estudiante frente a un problema complejo. Es prácticamente lo mismo. Es un problema complejo, abierto y contextualizado, similar a a los que enfrentan un ejercicio profesional. En lugar de memorizar información, los estudiantes deben investigar, discutir, contrastar fuentes y proponer soluciones viables. Ya, ahora el rol del docente cambia de transmisor de conocimiento a facilitador, a mediador, guiando al proceso de análisis y ayudando a los estudiantes a estructurar el aprendizaje. Burroughs nos dice de 1996, señala que la ABP nació en la educación médica y se expandió a diversas áreas. ¿Por qué? Porque promueve la adquisición integrada de conocimientos y habilidades, desarrollando competencias de razonamiento, comunicación y resolución de problemas. Entonces, ¿cuáles son sus características? Está centrado en el estudiante, trabajo en grupos pequeños, problemas auténticos, investigación autónoma, desarrollo de competencias transversales, proceso interactivo. Ahora, como hemos visto, el protagonismo del aprendizaje recae en los estudiantes y no en la clase magistral. ¿Qué tipo de metodología sería esta entonces? De las que hemos visto, de las cuatro, ¿cuál sería? Doc, ¿puede volver a repetir la pregunta? Dentro, a ver, aquí nos dice que hace rato hemos hablado del STEAM, ¿no ve? Ahora estamos hablando del ABP, nos dice que está centrado en lo que es el estudiante. El estudiante, hemos hablado en en los tipos de metodología que hemos hablado en las otras clases, que una estaba basada en el docente, en el estudiante, contenidos. ¿Cuál sería, si este nos dice que está centrado en lo que es el estudiante, qué metodología sería? Metodologías activas, dicen. Muy bien, Tatiana. Te acabas de ganar puntaje. Dame un ratito. Gracias por no dormirte, Tatiana. Vas a ir a comer tu pollito. Ya, eso, una metodología activa. Hemos hablado igual, trabajos en grupos pequeños, fomenta la colaboración, diálogo, comunicación, construcción, problemas auténticos, diseñan situaciones, y es autónomo porque los estudiantes buscan información, argumentación, toman decisiones, liderazgo, el aprendizaje avanza por ciclos de discusión. Ahora, a ver, dentro de esto, dice, a ver, un ejemplo. En el área de medicina de la Universidad Amazónica de Pando, creo que hay varios colegas médicos, docentes médicos acá, que dicen, a ver, problema planteado. Un paciente en Riberalta presenta fiebre de ictericia y dolor muscular.
Existe sospecha de fiebre amarilla. ¿Qué pasos debe seguir el médico en formación para diagnosticar y actuar según protocolos oficiales? Los estudiantes revisan la bibliografía médica y los protocolos del Ministerio de Salud de Bolivia. Discuten en grupos cómo diferenciar la fiebre amarilla de otras enfermedades endémicas como el dengue o la malaria. Elaboran un plan de atención médica y epidemiológica. ¿Cuál sería el resultado? Que los estudiantes desarrollan habilidades diagnósticas y de toma de decisiones clínicas vinculadas al contexto amazónico. Ese sería un ejemplo. A ver otro. Dice otro ejemplo práctico en Bolivia. Una clase magistral participativa tradicional renovada. En una materia de historia económica de Bolivia, en pregrados en la universidad, el docente explica los ciclos, por ejemplo, mineros y agroexportadores, pero a la vez pide a los estudiantes que investiguen casos actuales de exportación de soya en Santa Cruz. Están haciendo un método aplicado donde combina la exposición con la participación activa de los estudiantes. Ya, ahí les he puesto varios ejemplos para que ustedes puedan, por ejemplo, ver de cómo lo pueden aplicar. Les he puesto ejemplos en medicina, les he puesto ejemplos en lo que es historia, en lo que es derecho. Por ejemplo, en derecho se estudia el caso real de conflictos socioambientales por la explotación de oro en ríos amazónicos. Los estudiantes deben analizar la legislación vigente y proponer alternativas legales y sociales. Por ejemplo, en este tema de la quema indiscriminada, ¿han visto las noticias de que un grupo de chicas en forma voluntaria y autónoma han presentado? Hola. No, Listen, no he visto. ¿Qué No, No es la presentó? ley, no no, estamos escuchando. dicen, No escuché. Sí, no es la Listen, Y noticia presentaron una que demanda. habló sobre estas chicas que realmente propusieron una ley que ya se haya penalizar las quemas indiscriminadas, ¿no es esa ley? ¿No es esa noticia? han presentado como Una demanda, ciudadanos, han presentado, exactamente, una han demanda. presentado para que se demuestre y se exija la responsabilidad por la quema indiscriminada. O sea, que haya como un informe del por qué se está permitiendo todo eso. O sea, todos como ciudadanos sabemos que está mal, sufrimos, nos quejamos, hemos visto animalitos quemados y todo, ¿no ve? Todos estamos tristes, pero en realidad, ¿qué hemos hecho como ciudadanos? No hemos hecho nada. Y miren, estas cuatro chicas han hecho lo que todo un país no ha podido hacer, ha puesto y aplicado todo su conocimiento para un problema real, un caso real dentro de su país, dentro de lo que es la parte legal. Entonces, por eso se los pongo ahí como ejemplo. Ahora otro ejemplo aquí es ¿Y han en el... ganado, Noemia? ¿Perdón? Según lo que ¿Perdón? escuché, que han ganado la demanda. Ah, Sí, sí, les han dado han lugar y ganado se la tienen que demanda. presentar un informe. Sí, sí, sí. Han ganado, les han dado lugar, les han aceptado, entonces es algo positivo, ¿no? Y también es algo que nos es como un jalón de orejas, como se dice para todos nosotros, ¿no? Todos los que tenemos una formación profesional, una formación académica, de que sí, bien adquirimos los conocimientos, pero de cómo lo estamos poniendo en práctica nosotros como ciudadanos, como padres de familia, como hijos, en algo que afecta a todos, que es el daño ambiental. Todos nuestros conocimientos en qué estamos implementando en un caso real, en algo que es eh, se puede palpar, ¿no? En lo que es el daño de salud, en lo que es la naturaleza, los animales, el daño ambiental. Entonces, es algo como para que cada uno también realicemos una autoevaluación. Ahora, a ver, en este otro les he puesto un ejemplo práctico, dice en Bolivia, de los métodos de proyectos, el enfoque STEAM, en ingeniería ambiental, un grupo diseña un sistema de recolección de agua de lluvia, lo que les dije, ¿no? De comunidades rurales. Eso igual se los he puesto en el área de ingeniería ambiental, el área de derecho. Ahora, ventajas del ABP. Es el aprendizaje significativo, los estudiantes relacionan teoría y práctica. Prácticamente las ventajas del ABP están relacionadas con las del STEAM, ¿ya?
Obviamente el otro es un enfoque que hemos dicho que está más direccionado a lo que es ciencia, tecnología, matemática y arte. ¿Ve? Y este está yendo a lo que es práctica y teoría, obviamente en una parte significativa, pero también va a lo que es responder problemas reales. Tiene un desarrollo de pensamiento crítico y creativo, motivación intrínseca, fomenta la autonomía y responsabilidad, preparación para el ámbito laboral, que es lo que hemos dicho que es el punto clave de todos los docentes, que los problemas simulados son similares a los que van a enfrentar en su vida profesional todos nuestros estudiantes. Que haya un trabajo en equipo, porque eso va a fortalecer las competencias sociales, las competencias comunicativas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas sería requiere más tiempo, los problemas complejos no se resuelven en una sola clase. Un caso clínico puede tomar varias sesiones de discusión y análisis, lo mismo que hemos visto, ¿no ve? Exige mucho más tiempo de planificación. Exige formación del docente, recursos limitados, evaluación compleja, desigualdad de equipos. Pues la importancia, retos locales, capaz de analizar problemas y potenciar el vínculo entre la universidad y comunidad. Ese punto es crucial para ustedes como docentes, el potenciar el vínculo entre la universidad y comunidad, porque tenemos que demostrar que toda la formación que se está realizando para cada uno de los estudiantes es un aporte que se está haciendo a futuro para la comunidad. Entonces, todos esos pasitos, esos semestres, esos años de formación son lo que va a ir, como dice, generando un impacto social directo. Tenemos que ver de que cada uno de esos proyectos, cada una de esas prácticas, sea una forma en la que podamos hacer un aporte pequeño a nuestra comunidad, que vean de que la universidad está interrelacionada, existe una interacción con lo que es conocimiento, con lo que es la parte social, ¿no? La sociedad, perdón. Promueve la investigación aplicada y el trabajo interdisciplinario. Ahora vendría lo que es el método Kolb. A ver, son las 8:20, así que les voy a dar, vayan a comer su pollito y de ahí continuamos. Pero primero, Yasmani Romel Macías, ¿está? Sí, presente. Ya. Soledad Adriana Presente, Licen. Cáceres, Buenas noches. buenas Soledad Adriana noches. Cáceres. Perfecto, muchas gracias, Soledad. Ediquete, Ediquete, Presente, Licen. ya le iba a poner falta, colega. Ya. Edwin Paredes, Presente, mi distinguida licenciada Vildoso. muchas gracias, colega. Carlos Antonio Chipunavi, Carlos Antonio Chipunavi, Carlos Antonio la una, Carlos Antonio las dos, no está, ya. El Cifania Olarte, Presente, Lice, buenas noches. buenas noches, colega. Carol Stephanie Velázquez, Buenas noches, presente, Lisa. ya. Tatiana Quiroga está presente porque ha participado. Presente, Licen. Buenas. Flor Eliana Choque Moscoso, Buenas noches, Licen. Presente. ya. John Jairo Escobar, Presente, Listen, buenas noches. buenas noches. Germán Hoffman Alfaro, Germán Hoffman Alfaro, ya. Mm, Álvaro Raúl Barreto, Presente, Lisa. buenas noches, Alvarito. ¿Dónde está? Lidia Leni Oruño,
Presente, licenciada. Buenas noches, colega. Edimita. Buenas noches, Licen. Presente. Buenas noches, colega. Natividad. Buenas noches, Licen, presente. Buenas. Ya. Ahora sí, vayan a comer su pollito porque no se van a dormir. Entonces vamos a volver en un ratito más. Ya les voy a dar Perdón, su break. buenas noches. No me ha llamado Sí. Mayra Pérez. No, Igual, no le he Pamela. llamado todavía. No, Ah, ya, ya. Ok. estoy llamando así al sorteo. No Ah, se ya, ok, preocupen. gracias. Ya, y nos falta la última partecita para avanzar y una vez de que terminemos eso, entonces voy a seguir llamando a la lista. ¿Ya? No se preocupen, igual les voy a anotar, por favor. ¿Ya? Ya, colegas, tómense un cafecito, hidrátense, por favor. Enseguida continuamos. Gracias. Ya, Doc. Colegas, ¿continuamos? Sí, Doc. ¿Están todos? Hola. Sí. Listen. Sí, Licen. Ay. Buenas, colegas, ¿están todos? Estamos todos, excepto los que no están. Aquí estamos. Ya. Sí, estamos aquí conectados. Ya no falta mucho para lo que vayamos a ver en la parte teórica. Voy a tratar, porque yo sé que es pesadito, pues, el tener que ver tanta letra. Estoy tratando de resumírselos y sobre todo darles ejemplos. Como han podido ver, son como 5 o 6 ejemplos por cada método que les estoy dando. Entonces voy a tratar de poder resumirlo, cosa que podamos concluir un poco antes. Y les voy a pasar lo que es en la plataforma la práctica. Y les voy a habilitar la fecha de lo que era lo de ayer, ¿verdad? Que tenía que habilitarles para los que no han podido presentar. Entonces, eso, ¿ya? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda, objeción? No, Licen, queremos pasar hasta las 10:30 de la noche. De acuerdo, Lick, de acuerdo. ¿Quién está viendo el partido y si no, y no nos avisa? Sí, que nos avise cuánto va. Sí, ¿quién está jugando? ¿Saben cuándo es el próximo partido de Bolivia? Ya que los milagros existen. ¿Alguien sabe? Marzo, Licen, marzo. ¿En marzo? Ahí va a ser el repechaje. El otro año, es decir. Uy, vamos a seguir sufriendo. Bueno, tenemos tiempo para rezar todos los bolivianos, así que está bien. Ya. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Así hacemos, ya avanzamos ya de corrido y así ya lo concluimos un poco más rápido, ¿ya? Sí, Doc. Ya. Gracias, Roxanne. Gracias, Tatiana. Las únicas que me responden en 33 colegas. ¿Qué pasa, pues? No han terminado de comer su Licen, pollo. vamos. Estamos atentas, Doc. Aquí esperando, Lice. Voy a confiar en ustedes. Ya, aquí está. Vamos a continuar. A ver, me avisan porfis, si lo ven. ¿Ya? Sí se ve, Lice. Mira, Doc. Ya. Vamos a ver de ponerlo ahí. Ya. A ver. Nos dice, ¿dónde están? El método Kolb. Ahí hemos quedado, ¿no ven? A ver, ¿qué es el método Kolb? Dice ciclo de aprendizaje experiencial. Kolb de 1984 define el aprendizaje como el proceso mediante el cual el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia. Por lo tanto, el aprendizaje no se limita a escuchar o memorizar, sino que implica el vivir, el pensar, conceptualizar y sobre todo el actuar.
Entonces, este método que lleva el nombre de su autor, el método Kolb, nos dice que está centrado netamente en lo que es el razonamiento, la parte de discernimiento, en la conceptualización, en la forma de implementación, que es el actuar y el vivir. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las etapas del ciclo Kolb? Las etapas el ciclo está compuesto por 4 fases, nos dice, 4 fases dinámicas e interrelacionadas, que es la experiencia concreta, que es el EC, reflexión, el OR, observación reflexiva, conceptualización abstracta, experimentación activa. A ver, ¿qué nos dice la experiencia concreta? Nos dice, el estudiante participa en una situación real o simulada. Ejemplo, un estudiante de enfermería en Santa Cruz participa en una práctica hospitalaria atendiendo pacientes en una sala de emergencias. Entonces ya tiene una experiencia concreta, ¿no ve? Es una fase dinámica dentro de este método Kolb. Ahora, otro ciclo es la reflexión, la observación reflexiva. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a analizar la experiencia que ha tenido, va a identificar con qué dificultades se ha topado, qué es lo que ha aprendido, qué es lo que ha podido ver, qué logros son, ¿no ve? Qué emociones, me he puesto nervioso, no sabía qué hacer en el ejemplo, ¿no? A ver, tenía pacientes, uno que estaba, que ha llegado a un accidente, uno que estaba así, otro que estaba así, entonces ha tenido varias emociones, ha aprendido, ya sé qué hacer de esa manera, cómo mover a este paciente de esta forma, de cómo tengo que hacer este informe, cómo tengo que hacer eso, entonces de acuerdo a la observación que ha tenido, ya ha ido analizando cada uno de esos pasos, lo que ha vivido, lo que ha identificado, qué dificultades, qué logros, qué emociones. Ahora, un ejemplo también sería luego de la práctica, eso, los estudiantes discuten cómo se sintieron, qué decisiones fueron acertadas o qué errores se cometieron al atender un paciente, porque obviamente como todos en toda profesión, sí aprendemos la teoría, pero en la práctica podemos cometer errores, ¿verdad? ¿Me están escuchando o siguen viendo el partido? Sí, sí, estamos atendiendo. Ya. Ahora, la conceptualización, muy bien, muchas gracias. Ahora, la conceptualización abstracta, ¿qué nos dice? Dice, se conecta la experiencia con teorías, con principios y conceptos académicos. Por ejemplo, en medicina, en la Universidad Mayor de San Andrés, la UNSA, tras atender un caso de neumonía, los estudiantes revisan la fisiopatología, las guías de tratamiento y los protocolos. O sea, ya van a ir directamente a ver qué es lo que tengo que usar en esta experiencia que he tenido. Entonces, existen protocolos. En el caso, por ejemplo, de edificaciones, ¿qué tendrán que hacer? Revisar la normativa municipal, la de la gubernamental, la normativa nacional. Entonces, ya tienen que ir yendo un poco más allá en lo que son teorías y principios, ¿no ven? Los conceptos académicos. La experimentación activa. Dice, se aplica lo aprendido a nuevas situaciones. Yo ya he realizado, a ver, he tenido mi experiencia, he atendido una simulación real, o perdón, he atendido sí, una situación real o una situación simulada, he tenido una observación reflexiva, he visto qué emociones he tenido, todo lo que el aprendizaje que he tenido con lo vivido, me he topado con dificultades, no he podido trabajar bien en que es presión, o sí me he desenvuelto bien, más bien en eso. Entonces, ya ahí dice, ya hemos aplicado, además ya vemos lo que es las teorías, tengo que ver este tipo de tratamientos, tengo que ver, debería haber usado este protocolo, debería haber visto esta normativa, debería haber usado esta estos pasos que hay para hacer un análisis económico, ¿no? Entonces ya ha habido una experimentación activa y con todo ese conocimiento ya sabemos qué hacer y qué no hacer en una nueva situación, ¿no ve? Entonces, esa es parte de la experimentación activa. Ya vamos a ir mejorando
en las próximas prácticas, en los próximos proyectos, en las próximas simulaciones. Entonces, eso es lo que hace esta etapa del ciclo COLP. Dice, por ejemplo, en Ingeniería Civil en la Universidad Técnica de Oruro, la UTO, tras analizar fallas estructurales en una obra real, los estudiantes diseñan un nuevo proyecto aplicando normas bolivianas de construcción. A ver, por ejemplo, ahí también entrará el tema de la conceptualización abstracta, ¿no? Si he realizado, he visto que ha habido una construcción con fallas estructurales y yo voy como arquitecto, por ejemplo, que he salido de acá y voy a una ciudad que aquí no hay sismos y voy a trabajar a una ciudad donde sí hay sismos constantemente, voy a realizar el mismo tipo de construcción, el mismo tipo de estructura en la obra. No, Doc, no se puede. No, ¿no ve? No. Entonces, eso es, digamos, la manera en la que cada uno va a ir aprendiendo. Vamos, ya hemos visto la conceptualización, ya hemos tenido la reflexión. Ah, no, aquí hay sismos, mira, se me ha rajado las paredes, entonces tengo que ver esto, a ver, entonces ya hemos ido viendo, ya hemos tenido nuestra experiencia, nuestra observación, nuestra conceptualización. Ah, no, en este lugar hay sismo, había habido lo que es el diseño dentro de lo que es la construcción boliviana en lugares donde hay sismos constantemente o lo que son los deslizamientos, ¿no ve? Entonces, ahí no se debería construir, como constantemente a veces pasa, ¿no ve? En La Paz, sobre todo, que hacen edificaciones en lugares donde siempre hay deslizamientos. Entonces, ya deberían poder ellos tener la experiencia para poder realizar lo que es la aplicación de normas de la construcción boliviana. Ahora, el ciclo puede repetirse indefinidamente, ya que cada nueva experiencia siempre nos va a generar un aprendizaje que retroalimente el proceso. A ver, ¿cuál sería en este caso? Nosotros como estudiantes o como posgraduantes estamos viendo, a ver, hemos aprendido lo teórico, la docente nos ha dado una simulación de una clase donde estamos aplicando una metodología, hemos observado los trabajos de los otros compañeros, hemos visto qué observación había, yo igual he visto esto, no, esto no había hecho bien, esto había hecho mal, esto sí está bien, entonces, tendría que haber buscado un poco más de práctica o poder plantear la práctica de esta manera, podría esto, ¿no ve? Y aparte, ya tienen su experiencia, pero nosotras, las otras prácticas que va a haber, van a poner todo ese conocimiento previo, pero también van a ir generando nuevas experiencias de cada uno de esos aprendizajes. ¿Se entiende? Sí, Doc. Lisa, ¿se entiende? Ya, súper. Ahora, otro ejemplo real y práctico en Bolivia. Nos dice turismo sostenible, por ejemplo, en Pando. Los estudiantes visitan comunidades amazónicas para observar cómo gestionan el turismo vivencial. Reflexionan sobre los desafíos de la falta de promoción, servicios básicos, estudian teorías del turismo comunitario y finalmente diseñan planes turísticos aplicables. Ahora, ingeniería ambiental, otro pueblo de la UNS, digamos de Cochabamba, experiencia concreta. Toma muestras de agua del río Rocha y la reflexión análisis de la contaminación, uno, que es visible y sus impactos sociales, conceptualización, revisión de teorías sobre el tratamiento de aguas y normativas ambientales bolivianas y la experimentación propuesta de un sistema de bioremediación de plantas acuáticas. Por ejemplo, el tema de las macrófitas, que son unas plantas que mayormente son una plaga, pero sí ayudan en manera controlada a limpiar y a filtrar lo que son las aguas contaminadas. Solamente que cuando no existe ese control, crecen en forma indiscriminada y al final se convierte en una plaga que termina dañando más incluso lo que es el agua o el tratamiento de agua. ¿Ya? Ahora, a ver, ejemplos reales y prácticos en Bolivia, otro es el de medicina, nos dice una experiencia de atención a pacientes con dengue, ¿no? En la zona de los Yungas. ¿Cuál sería la reflexión? Discusión sobre dificultades en diagnósticos y faltas de recursos. La conceptualización sería la revisión de protocolos del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuál sería la experiencia que han ganado? La aplicación de nuevas estrategias de diagnóstico temprano y educación comunitaria.
A ver, en derecho, ¿qué sería? La experiencia, participación en juicios simulados, como dijo la colega ayer, ¿no ve? Antes todos los juicios eran presenciales, ahora son virtuales. Entonces, a ver, que podamos participar como estudiantes de derecho en los juicios sobre conflictos de tierras, por ejemplo. Pueden ser en juicios reales o en juicios simulados. Así vamos a tener una experiencia. Cuando habla el juez, cuando le da la palabra al abogado del demandado, del demandante, entonces ya tienen una experiencia concreta. La reflexión es el debate de los errores. Ah, no, tú has hablado de un artículo que no tenía que ser, o has hablado de artículos que ya los han abrogado, los han derogado, ¿no ve? O sea, que ya no existen, que los han modificado. Entonces, la conceptualización sería el estudio de la Constitución, la ley INRA, jurisprudencia. Vas a buscar más fundamentos legales para poder defender. Ah, en esto me he equivocado, entonces tengo que buscar la ley de leyes, que es la Constitución política del Estado. A ver, aquí debe haber un artículo, en esta otra sentencia había esto, en este otro caso había esto, eso es la jurisprudencia, ¿no? La ley INRA. Entonces, todo eso, ya están buscando el tema de conceptualización. ¿Y cuál es la experimentación? Preparación de una nueva defensa legal más sólida. Con cada uno de los pasos que ya ha habido, la experiencia, la reflexión y la conceptualización, ya puedo tener una defensa mucho mejor planteada ya para un próximo caso, ¿no? Eso es lo que se refiere, digamos, en ejemplos dentro del método Kolb, que son aplicables dentro de lo que es Bolivia. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Nos dice que es el aprendizaje significativo. Conecta lo que son las teorías con la práctica, como decía Zabalza. ¿Se acuerdan? Hemos leído al principio. Motivación y compromiso. Los estudiantes ven la utilidad inmediata de lo aprendido. Desarrollo de competencias profesionales. Simula la vida laboral. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo cómo se irían desenvolviendo nuestros estudiantes en esa parte de su vida profesional, dentro de la experiencia, del análisis, de la observación, de la conceptualización que ya han tenido, ¿no ve? Ahora, favorece la autonomía. Los estudiantes participan activamente en la construcción de su conocimiento. ¿Y cómo creen que participan en la construcción de su conocimiento? Precisamente en ese tema, ¿no? En la conceptualización abstracta. ¿Por qué? Porque su experiencia la van a basar más en implementar lo que son teorías, principios académicos, así como hemos visto en los ejemplos, ¿no? Van a ver el tema de poder ir aumentando más el tema de su conocimiento. Ahora, aprendizaje reflexivo y crítico. No solamente van a actuar, también piensan y van a evaluar. A ver, yo he razonado de esta manera, actuado de esta manera, me he desenvuelto de esta manera, he podido implementar lo aprendido, además he investigado esto más, entonces ya va a ir desarrollándose mucho más su parte reflexiva y crítica. La interdisciplinariedad. Eso hemos visto igual, ¿no ve? Donde integra conocimientos de diferentes áreas. Ah, ya lleva la parte de ciencias, la parte matemática, lo que es la parte de salud, lo que es la parte de historia. Entonces, de acuerdo a cada caso, se va relacionando diferentes áreas. Ahora, como hemos dicho, también existen desventajas. ¿Cuáles son esas? Exige más recursos, porque hay prácticas de campo, laboratorios, actividades vivenciales, requieren inversión de materiales, tiempo, transporte, dificultad en grandes grupos, es más efectivo en grupos reducidos donde todos pueden participar. ¿No ven? Pero si son grupos muy grandes, si ustedes tienen alumnos, por ejemplo, de 50, 80, 120, 150, como tienen, por ejemplo, en la carrera de Comercio Internacional en su primer año, imagínense, ustedes podrían implementar esto, sí, pero en lugar de que sea algo positivo, va a ser una desventaja más bien que utilicen ese tipo de método, porque es mucho más efectivo, como dice, en grupos reducidos, porque limita la participación. Requiere docentes capacitados. El profesor debe ser facilitador y guía la reflexión no solo del evaluador, no solo es evaluador,
Entonces, el docente es el que tiene que ser, el que va a facilitar todo el conocimiento, el que va a facilitar todo lo que es el tema de los recursos, todo lo que es la participación de la formación de grupos, los va a guiar en tema de estoy cumpliendo mi trabajo, he podido ver el tema de la observación, qué tipo de emociones he tenido, me manejo bien bajo presión, soy participativo, comunicativo con mis compañeros. Entonces, ustedes como docentes van a identificar eso, ¿no? Entonces, tienen que ser los facilitadores, guiar a la reflexión a sus estudiantes y no solamente centrarnos en evaluar, ¿no? Ah, ya, has cumplido con esto, ya, a ver, muestra tu informe, listo, ya, veo y en la letra me vas y pongo la nota. No, tengo que ir viendo cada uno de los pasos que ha ido realizando y de qué manera yo he podido aportar y facilitar eso. Ahora, una desventaja es el tiempo prolongado, porque completar el ciclo puede tomar varias sesiones o semanas. Entonces, como hemos visto, la mayoría de las metodologías y de los enfoques tiene una desventaja, perdón, el tema del tiempo, ¿no? Porque requiere mucho más tiempo de planificación, que eso significa mucho más trabajo para nosotros como docentes. Pero eso también no debería ser un limitante. Obviamente, eh, debería ser como un desafío, ¿no? El tema de que sí, tenemos que invertir un poco más de tiempo, un poco más de dedicación, pero voy a lograr implementar algo mucho más dinámico, mucho más participativo, mucho más llamativo para mis estudiantes, ¿ya? Evaluación compleja, no basta con un examen escrito, se requieren rúbricas, informes, portafolios y presentaciones. Eso está dentro de las técnicas y los instrumentos de evaluación, ya como les había dicho hace rato. Entonces, no solamente va a ser el examen o la prueba objetiva escrita, sino de que tienen que ver cómo van a ir calificando cada una de las partes y pasos del método o del proceso de la investigación. Este método, ¿cuál es su importancia en la educación universitaria boliviana? Permite fomentar profesionales críticos y competentes, capaces de enfrentar realidades diversas como salud pública, medio ambiente, justicia y desarrollo sostenible. Es aplicable en pregrado, donde aún hay jóvenes en formación inicial, y en posgrado, adultos con experiencia, ya sea en la parte profesional que reflexionan sus prácticas. Obviamente esta parte está más que todo direccionada a un nivel general, pero no significa que sea específico y único, porque hemos visto que también en lo que es pregrado, no solamente hay jóvenes en formación inicial, también hay adultos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte que hemos hablado de lo que es el enfoque andragógico? ¿Se acuerdan? Andragógico. ¿Se acuerdan? Sí, Lisa. Entonces, también van a tener ustedes alumnos que van a ser mayores. Entonces, es aplicable a cualquier tipo de estudiante que nosotros podamos tener, ¿ya? Ahora, favorece la pertinencia social, lo que hemos dicho, pertinencia social en las universidades, el conectar el conocimiento académico con los problemas reales de la comunidad boliviana. Y también eso sirve como evidencia de que ustedes están cumpliendo con los objetivos que tienen como docentes dentro de lo que es la formación académica, y además están cumpliendo con la misma institución en la que van a trabajar. ¿Por qué? Porque están dando a conocer la calidad de formación que les están dando a sus estudiantes, que realmente van a ser un aporte de buenos profesionales en la sociedad. Ahora, el método de estudio de caso. ¿Qué es esto? Nos dice, el método de estudio de caso es una estrategia didáctica en la cual los estudiantes analizan una situación real o simulada que presenta un problema complejo y contextualizado. Su propósito es que los participantes apliquen conocimientos teóricos, desarrollen habilidades de análisis crítico y propongan situaciones fundamentadas en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Prácticamente igual está direccionado a la participación activa, ¿no? Una metodología activa del estudiante, donde van a seguir lo que es direccionado a analizar una situación real y simulada, pero ya con un problema complejo.
Ya no vemos tanto lo que es la parte social, la parte cultural, ¿no ves? Ya es un problema complejo y contextualizado. ¿Cuál es su propósito? Que los participantes apliquen conocimientos tanto en la parte teórica como también lo que es el análisis crítico. Casi todos estos métodos están basados en lo mismo, pero ¿cuál es el otro punto que tiene este? Dice soluciones fundamentadas en evidencia. Tienen que tener evidencia de la solución que estarían dando ustedes a esa problemática de análisis crítico. Entonces, esa sería el direccionamiento que ustedes tienen que darle a sus estudiantes en caso de que implementen este método. Entonces, implementa el método de estudio de caso, va a ir igual a una situación real, aplican los conocimientos teóricos, hacen un razonamiento crítico, un análisis y tienen que contener una solución donde esté fundamentado con evidencia. Ahora, según Yin, del 2018, nos dice del método de estudio de caso, es una metodología que permite explorar, describir y explicar fenómenos contemporáneos en su contexto real, especialmente cuando los límites entre fenómeno y contexto no están claramente definidos. ¿Han entendido? En el ámbito educativo, este método trasciende la simple exposición de contenidos, ya que coloca al estudiante en el rol activo de investigador y el decisor, acercándolo a la realidad profesional. Entonces, este tipo de método estaría direccionado a qué tipo sería de metodología que hemos visto, a la activa, ¿no ve? Hola, colegas. La escuchamos, Sí, Doc. sí, estamos escuchando, licenciada. Pero háblenme, pues, no solo me escuchen, participe, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Características principales. Dice vinculación con la realidad profesional. Igual. Todos estos métodos están direccionados a que puedan tener ya un pantallazo, una idea clara de cómo nuestros estudiantes se van a desenvolver en la vida profesional. A veces hemos visto durante todos los métodos que hemos ido viendo hasta ahorita, todos están direccionados a eso. Su característica es eso, relacionarlos con su vida profesional. En casos de contexto real, ya sea en medicina, derecho, educación, ingeniería, arquitectura, etcétera. Entonces, tienen que estar vinculados con lo que es la realidad profesional. Desarrollo del análisis crítico obliga a los estudiantes a identificar problemas, causas y posibles soluciones. Trabajo colaborativo se presta al debate, a la construcción colectiva de argumentos y a la confrontación de puntos de vista. En este caso, este método no solamente va a presentar lo que son sus objetivos, no vea lo que son las soluciones, sino de que se realice un debate, de que cada grupo diga, no, yo creo de que de esta manera se puede dar solución a esto. Otro diga, no, nosotros hemos visto, hemos analizado esta otra parte, que estos conceptos, que estos materiales, y la mejor solución puede ser esta. Entonces, ya ahí el docente tiene que poner los direccionamientos y los criterios dentro de los cuales se va a realizar ese debate o confrontación de puntos de vista. Carácter interdisciplinario. Permite integrar conocimientos de varias áreas. Igual, otra característica que comparten todos los métodos, ¿no? Que es interdisciplinario. Aprendizaje activo. Los estudiantes asumen un papel protagónico en el análisis y la toma de decisiones. A ver, ¿cuáles serían unos ejemplos? Dice Derecho, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Simón. Una comunidad campesina denuncia una contaminación del río por parte de una empresa minera. Los estudiantes, ¿qué van a hacer? Analizar la Constitución Política del Estado, la Ley del Medio Ambiente, la Ley 3 y 33 y la Ley de Agua, redactar un dictamen jurídico y proponer medidas legales y sociales. Obviamente, no se olviden de que hay leyes departamentales, municipales y nacionales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una reglamentación dentro de lo que son las normativas igual municipales y departamentales como también nacionales, ¿ya? Medicina, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, un paciente en el Alto presenta síntomas del antivirus tras trabajar en áreas rurales del Chapare.
La actividad sería los estudiantes analizan el cuadro clínico, consultan protocolos del ministerio, elaboran un plan de diagnóstico y tratamiento, además de recomendaciones preventivas. Dentro de estos ejemplos, ¿qué diferencia ven dentro con el otro método, con el método Kolb? Dice, yo creo que la diferencia más grande es que en este caso es el tipo que se enfoca básicamente en casos prácticos, reales, contextual. En cambio, el COL se centra, creo que más que todo, en fuentes primarias y secundarias, básicamente en profundizar un poco más el tema de la teoría. Ya, está bien. A ver, una de las diferencias que hay entre este método y el Kolb son precisamente, ay, ¿dónde me he ido? Vamos a subir estas etapas. En estas etapas, este método toma en cuenta lo que es la experiencia del estudiante, cuál es su observación reflexiva, qué es lo que ha analizado, qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha aprendido. Y además, ¿qué solución le daría a eso buscando dentro de lo que es la misma teoría? Y de qué manera todos esos pasos, esas etapas, van a ir a formar una nueva experiencia. En cambio, en este método del estudio de casos, solamente nos habla, como pueden ver, nos dice, hay una problemática y directamente busca una solución. En cambio, en el otro nos plantea cuál es la observación, cuál es la parte conclusiva, cuál es la experiencia, cuál es. Entonces, va mucho más a un análisis mucho más complejo, digamos, de cómo ha sido la experiencia que ha tenido el estudiante. En cambio, este método es directamente, tengo la problemática y planteo la respuesta. En Sí. cambio, en el otro, por ejemplo, como podemos ver, valora eso, ¿no? La experiencia concreta, qué tipo de reflexión han tenido los alumnos, conceptualización y experimentación. ¿Sí? ¿Alguien me estaba hablando? Dicen, por ejemplo, cuando yo era estudiante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en trabajo social comunitario, sigo en eso porque más estoy enfocada en las comunidades. En trabajo social comunitario realizamos nuestras prácticas, ¿no? Y utilizamos el método de Col, ya porque vemos a la comunidad, ¿no? Lo social. En cambio, en otra asignatura utilizábamos el estudio de casos, que teníamos como estudiantes, por ejemplo, yo realicé en el hospital, ¿no? Con un paciente de pediatría. Entonces tuve que hacer un estudio de ese paciente, un diagnóstico de su entorno familiar. Entonces, y esas fueron las dos diferencias que yo he visto, ¿no? Ya. O sea, en la que tú has hecho, por ejemplo, en el estudio de caso dentro del paciente, has analizado el diagnóstico, ¿no ve? Has Sí, analizado el diagnóstico, la parte familiar para ver si es que había algún contagio, me imagino por ese lado, ¿no? O si había algún riesgo y directamente has buscado la solución. Ahora, en lo que era lo de trabajo social, o perdón, en el primer caso que dijiste, ya has hecho una evaluación mucho más amplia, ¿no ve? sí, a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, A la nosotros comunidad. hemos realizado en una comunidad Portachuelo Alto, en Gonzalo Moreno. Hemos realizado un diagnóstico primero y luego en Trabajo Social Comunitario 1 y en Trabajo Social Comunitario 2 hemos realizado un proyecto. Ya, está bien. Entonces, han tomado en cuenta precisamente la experiencia o lo que es el tema de el caso real, obviamente la problemática, que era lo que tenía la comunidad, ¿no ve? ¿Qué tipo de conflictos tenían o qué tipo de falencias tenían? Después han ido viendo de qué manera, han investigado de qué manera pueden solucionar eso. Ustedes mismos han ido a la comunidad, han visto, han preguntado, han averiguado, han dicho, a ver, iremos viendo de qué manera podemos plantear ya la parte de conceptualización y en base a esa experiencia
La próxima vez que ustedes vayan a una comunidad ya van a saber de qué manera ya desarrollarlo, tal vez mucho mejor, y poder implementar ya una mejor solución o de qué manera buscar más soluciones, ¿no? Sí, Listen, por ejemplo, en la segunda intervención que hemos realizado, bueno, en la primera hemos identificado las necesidades, ¿no? En la segunda, en la primera a través de mesas de trabajo, en la segunda ya hemos realizado el proyecto de acuerdo a la necesidad identificada en la primera práctica. Perfecto. Entonces está direccionado a precisamente esas etapas, ¿no? Que tiene de analizar las experiencias, analizar la parte conceptual, ver la parte teórica y ya directamente ustedes ya han presentado el proyecto que es la solución, ¿no? Dentro de toda la experiencia que han podido reunir. Que esa sería una diferencia junto con este otro método del estudio de casos, ¿no? Tengo la problemática y busco la solución, pero no voy tanto a centrarme en cada etapa de lo que ha sido el llegar a la conclusión, solamente llego a la conclusión. Ya, más bien, muchas gracias, Tatiana. Ya, a ver, les he puesto ese ejemplo, aquí les he puesto en administración de empresas, un caso de una empresa exportadora de soya, enfrenta una caída en precios internacionales y bloqueos de carreteras. ¿Cuál sería la actividad? Que los estudiantes proponen alternativas de gestión de riesgos, diversificación de mercados y negociaciones con actores sociales. O sea, estos ejemplos son de cómo ustedes los pueden direccionar a las áreas que tengan, ¿no? Por eso les estoy dando diversidad de ejemplos en diferentes profesiones, ¿no? Entonces, a ver, yo puedo poner este caso y ellos me van a dar las soluciones de que ellos busquen esto. Entonces, por eso es de que les he puesto esos ejemplos. Por ejemplo, en esta dice educación, Escuela Superior de Formación de Maestros. Igual, ahí tienen uno de los ejemplos. A ver, la ventaja. Nos dice, ¿qué ventaja tiene este método de lo que es el estudio de caso? Las ventajas es la cercanía con la práctica profesional. Los estudiantes se enfrentan situaciones similares a las que encontrarán en su vida laboral. Lima y Virreira, así como hemos visto, ¿no ve? Todas están direccionadas a esa ventaja, de que el método que se usa está direccionado a que puedan tener una práctica que los acerque a lo que va a ser su vida profesional. Desarrollo de habilidades analíticas y críticas, ya sea en diferente forma de desarrollo o de etapas, pero todas están direccionadas a que nuestros estudiantes logren lo que es el razonamiento lógico, crítico y además su argumentación, su planificación, todo. O sea, de qué manera van a ir desarrollando cada uno de los pasos. Fomenta el debate y la pluralidad de perspectivas. Los estudiantes aprenden a escuchar y a defender sus ideas, lo que veíamos hace rato, ¿no? De que puedan realizar debates, que aprendan a escuchar. Por ejemplo, como decía acá la colega de que han ido a la comunidad, ¿no ven? Y han podido escuchar qué problemáticas tenían, o en caso del paciente, ¿no? A ver, voy a hacer el análisis del paciente y además voy a ver a la familia, voy a escuchar y, entonces de acuerdo a eso voy a ver qué diagnóstico tengo y voy a defender qué es la medicación que debería dar. Entonces, obviamente, como poniéndolo como una práctica a sus estudiantes. A ver, integración de teoría y práctica ayuda a consolidar conocimientos aplicados. Alta motivación, los estudiantes se involucran más al tratarse de situaciones reales y contextualizadas. ¿Por qué hay más motivación en eso? Varios de los colegas ayer en sus defensas decían que, por ejemplo, había sido la motivación que ellos mismos habían tenido era el tema de las prácticas. ¿Por qué? Porque de esa manera ya tienes una idea de cómo te vas a desenvolver, ¿no? En tu vida profesional. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr con nuestros alumnos, decirle, mira, vamos a hacer esta práctica y cuando ustedes estén ejerciendo su profesión, ya van a poder hacer esto, van a poder resolver esto, van a poder direccionar esto, dirigir esto. Entonces, ya poder motivarlos de esa manera. Desventajas, como todo lo que hemos visto, demanda tiempo, porque requiere un análisis profundo de un caso, requiere preparación del docente, posible subjetividad, evaluación compleja, limitación de recursos.
¿Cuál es la importancia en la educación universitaria boliviana? El método de estudio de caso es particularmente relevante en Bolivia porque permite contextualizar la enseñanza en problemáticas locales, minería, salud pública, agroindustrial, educación rural. Responde al modelo sociocomunitario productivo, impulsado por la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que busca articular la teoría con la práctica y sobre todo la comunidad. Forma profesionales capaces de tomar decisiones críticas, considerando la diversidad cultural, social y económica del país. Otra característica que acabamos de ver sería eso, que está más direccionado en lo que es el modelo de aporte a la comunidad. A ver, como nos dice en esto que está impulsado por la ley Avelino Siñana. Favorece la pertinencia de la universidad al abordar problemas sociales productivos de la Amazonía, altiplano, países bolivianos, etcétera. En la universidad en la que ustedes vayan a desarrollar estos métodos, van a tener una pertenencia, demostrar, como les he dicho, la calidad de formación que están dando ustedes a los futuros profesionales que son ese aporte fundamental para la sociedad. Eso sería, queridos colegas. De esa manera acabaríamos nuestro tema por hoy. Voy a habilitarles en lo que es su tarea que tienen ahora para la próxima clase, que sería la siguiente semana, ¿ya? ¿Y cuál sería eso? Es que tienen que presentar una propuesta de aula, obviamente con estos métodos, ¿no? Yo usaría lo que es el enfoque del ABP, usaría lo que es el estudio de caso, no, mejor yo me voy con el método COLP y les voy a poner el direccionamiento. ¿Cuál es el direccionamiento? ¿Qué actividad, objetivo, que den un ejemplo real de aplicación y la forma en la que van a evaluar? Puede ser la presentación del proyecto, voy a evaluar por rúbricas o me van a presentar el proyecto y hago una evaluación escrita. Entonces, solamente es que me den eso, ¿no? O sea, de qué manera ustedes propondrían uno de estos proyectos. No les digo que me hagan todos, solamente cuál creen ustedes que es el que más podrían o les gustaría incorporar. ¿Ya? Ahora seguiremos con la lista. Gabriela Arteaga Vázquez. Presente, Licen. Muchas gracias, Gabriela. Lorena Julia Bonifaz. Presente, Licen. Ya. Yedali Chipanavi, perdón. Chipunavi. Yedali Chipunavi. Tamara Carmen Cardoso. Presente, Licen. Tamara. Sí, sí, buenas noches. Perdón, perdón, ahora sí. Ya, ¿dónde estás, Tamara? Ya. Yedali no contesta. Rodrigo Cáceres Ocampo. Buenas noches, Licen presente. Buenas noches. Mayra Pérez. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches, Mayrita. Cindy Carla Vaca. Presente, Licen. Lisic Valeria Morales. Lisi Valeria. Presente, Licen, buenas noches. Lisi, casi te pongo falta. Ana Carolina Segarra. Presente, Licen. Mario Bustos Burgos. Luz Pamela Condori. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches, Pamela. Y Belice Escalante, Jonathan Alexander Flores. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches, colega. Y Belice, Helen Guadaya Lloroa. Paula Francisca Macuapa. Buenas noches, Lice, presente. Buenas noches, Paula. Helen, no hay.
Delia Daniela Mamani, Buenas noches, Licen, presente. Freddy Marzo, Buenas noches, Licen, presente. buenas noches. Roxana Montero Olarte, Presente, Licen, buenas noches. Zulamid Oliveira, Oscarina Pre- Peralta, pre- Presente, Licen, buenas noches. Presente, Licen. Buenas noches. buenas noches. Yasmina, Queteguarí, Presente, Licen. Miriam, Buenas noches. Presente. buenas noches. Miriam Quispe, buenas Presente, noches. licenciada. Buenas noches, colega Miriam. Rómulo Tirina, Buenas noches, presente. buenas noches, Rómulo. Ya no me falta nadie, ¿no? He llamado a todos. Ya, listo. Eddie, me Muchas, llamó Listen. Buenas noches. Eddie, ya te llamé en la primera etapa. Ya, gracias. De nada. Ya, entonces en un rato más yo les voy a habilitar la tarea. Tienen hasta la próxima semana, ¿ya? Solamente Licen, es sí, perdón, una consulta. El trabajo igual es, si va a ser para el día martes, el martes igual vamos a defender, ¿verdad? sí. O No, a ver, van a solamente subir a la plataforma, ¿ya? Solo van a subir a la plataforma su tarea. Y nuestra quinta clase, vamos a avanzar otra vez la última parte de lo que es la parte teórica, que son estrategias de aprendizaje ya en lo que es aprendizaje colaborativo, el aprendizaje situado, activo, adaptativo y metaverso. Una vez que terminemos eso, la quinta clase, la sexta, ustedes van a realizar una presentación final donde me van a implementar todo, todas las prácticas que ustedes están realizando van a ser ya un proyecto, obviamente simulado, ¿no? Un proyecto simulado de aula donde van a implementar todo lo que hemos ido realizando. Ahí sí va a haber una defensa de 10 minutos por persona hasta que terminemos, obviamente puntual, ¿no? En los parámetros que se les va a dar. Pero solamente tienen que subir a lo que es la plataforma, la tarea de este método. ¿Ya? muchas gracias. De nada, Licen, colega. una Sí, consulta. De la tarea que nos está dando ahora, o elegimos el del ciclo core o los casos específicos, ¿no? Cualquiera de los dos. no hemos hablado de más. Claro, del cualquier caso, pero uno solo podemos elegir. Sí, solamente uno, para que no digan, porque nos ha dado de todos. Tienen Está bien. el STEAM y lo que es el ABP, ¿no ve? El STEAM y el aprendizaje basado en proyectos, Sí, sí. que es uno, otro que es el ABP, el método COLP y el método de estudio de casos. Tienen 4. Entonces, uno de esos tienen que escoger. ¿Ya? Perfecto, Doc. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos ustedes, colegas. Entonces, en un rato más yo les habilito. Denme tiempito para que les pueda habilitar, por favor, pero les voy a dar tiempo hasta la próxima semana, igual hasta el martes, para que puedan subirlo. ¿Ya? Está bien, Licen. Listo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Licen. Buenas Buenas noches. noches, licenciada. Chao, Buenas Licen, buenas noches. noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches.